buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema. Sector minero. Recomendaciones finales para liderazgo y seguridad. Le damos la bienvenida a nuestro experto, el ingeniero Snider Molina, ingeniero en minas, magíster en dirección de operaciones estratégicas. Ingeniero, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Lina, muy buenos días para todos. Hoy nuevamente con ustedes con uno de estos temas importantes para el cierre de este año. Claro que sí, ingeniero. Bueno, hoy tenemos la clausura de esta bonita comunidad. Te dejo entonces con los participantes para que demos inicio, por favor. Muchísimas gracias, Lina. Empecemos entonces con nuestro tema del día de hoy. Un tema que hemos considerado sumamente relevante frente al alcance, al desarrollo de las actividades que se vienen adelantando dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo. No puedo empezar sin compartirles una frase. Algunas personas quieren que algo ocurra, otras con qué pasará, otras hacen que suceda. Una frase de Michael Jordan. Y aquí la frase nos invita a seguir trabajando día a día y esforzándonos a tener mejores resultados, obviamente. Y no esperar que sea la suerte la que nos acompañe en algunos escenarios que realmente hemos identificado críticos dentro de la operación. El tema lo vamos a trabajar con 3 momentos. El primer momento vamos a hacer una revisión de la cultura organizacional y la estrategia de liderazgo, los principios de liderazgo y seguridad, como un segundo momento. Y como un tercer momento, las técnicas de intervención y control operacional, como un refuerzo a eso que hemos venido trabajando ya anteriormente y que obviamente nos ayudan y nos sirven como una herramienta efectiva para intervenir frentes de trabajo y controlar los riesgos presentes en la operación. Como objetivo general, conocer las estrategias y principios de liderazgo, su aportación y aplicación en la gestión adelantada dentro del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, a fin de impulsar una cultura hacia la seguridad encaminada a la productividad. Bueno, bien, antes de empezar, vamos, Lina, con el sondeo para validar cómo estamos en este punto de partida. Claro que sí, ingeniero. Bueno, les recuerdo a los participantes que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Muy atentos, vamos con la primera pregunta. Construir una misión representa A. Interiorizar y aplicar políticas de seguridad pertinente. B. Establecer objetivos específicos, medibles y alcanzables. C. Construir una visión colectiva. O D. Todas las anteriores. Por favor, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados. El 5% nos dijo interiorizar y aplicar políticas de seguridad pertinente, 23% establecer objetivos específicos, medibles y alcanzables, 0% construir una visión colectiva y el 73% nos dijo que son todas las anteriores. Vamos con la segunda pregunta. Ser creíble representa A. Ser competente, equitativo y ejemplar. B. Intervenir ocasionalmente en los actos inseguros. C. Juzgar de acuerdo con mi criterio profesional. O D. Ninguna de las anteriores. Nuevamente, por favor, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. El 69% nos dijo ser competente, equitativo y ejemplar. 7% intervenir ocasionalmente en los actos inseguros. 0% juzgar de acuerdo con mi criterio profesional. Y el 24% nos dijo que ninguna de las anteriores.
Vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. Las técnicas de intervención son herramientas que ayudan a prevenir accidentes. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Nuevamente, seleccionen la respuesta correcta y recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y el ingeniero nos va a brindar las respuestas correctas. Así que muy atentos a la sesión del día de hoy. Bueno, vamos a ver los resultados. El 83% nos dijo que sí y 17% dijo que no. Muy bien, muchas gracias a quienes participaron. Ingeniero, te doy paso nuevamente para que continuemos, por favor. Muchísimas gracias, Lina. Interesante este sondeo inicial. Ok, iniciemos entonces con la temática recomendaciones finales para liderazgo y seguridad. ¿Por qué insistir en liderazgo y seguridad? Es muy claro que las estadísticas de accidentalidad a nivel nacional no nos vienen mostrando unos cambios significativos frente a los impactos en relación al número de accidentes del sector minero, número de trabajadores accidentados en condición de gravedad y fatalidades. De hecho, la proyección para el año 2022 podría presentarse en iguales o en peores condiciones. Pero si analizamos la situación de muchas empresas en su interior y en términos de accidentalidad, también encontramos unos comportamientos muy similares. Comportamientos que en algunos casos los gerentes nos han llevado o nos han llegado con la preocupación de que ya no se sabe qué hacer con los trabajadores. Pero cuando escuchamos esta frase y cuando analizamos de fondo cuáles son esas causas de los accidentes, debemos de interiorizarnos y de pensar qué es lo que realmente está influyendo a que no se generen cambios significativos, no solo en las estadísticas de accidentalidad, sino en el comportamiento de los trabajadores. ¿Cuáles son esas causas que influyen para que encuentre uno ambientes de trabajo totalmente inseguros en algunas situaciones o con fallas en las medidas de control? Eso es lo que nos ha llevado a reforzar el tema de liderazgo y seguridad, porque estamos convencidos que la gestión de cambio debe iniciar desde el mismo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a través del papel que cada uno de los líderes de seguridad y salud en el trabajo realiza en el interior de las empresas. Y de esos profesionales que tienen la responsabilidad dentro de las líneas y frentes de trabajo, donde en algunos casos pues se refleja un bajo conocimiento en relación a la aplicabilidad de medidas de seguridad o muchas excusas tanto por los trabajadores como por los supervisores y hasta por los mismos líderes de seguridad y salud en el trabajo. Excusas que van de la mano a pensar de que ya no se puede hacer nada para cambiar la situación y el número de accidentes en la empresa. Por eso, pues, tenemos que hablar nuevamente de cultura organizacional. Pero desde el contexto de liderazgo de seguridad y salud en el trabajo, debemos de concebir de que el liderazgo y la seguridad tiene que partir desde nosotros mismos. En nosotros, porque nosotros somos los generadores de cambio en el interior de las empresas. Somos los que podemos comenzar a aplicar o a cambiar hábitos en la cultura organizacional, en los trabajadores, en los comportamientos, en todas esas gestiones que van de la mano del quehacer en el día a día y que en muchas ocasiones obviamente ya encontramos líderes con un bajo nivel de positivismo frente a la gestión que se puede hacer. Y ese es el punto de partida, el punto de inflexión que nosotros debemos de considerar para cambiar y construir una cultura segura en el interior de la empresa, indistintamente de los patrones que se hayan presentado, indistintamente del comportamiento del día a día de los trabajadores, indistintamente de la gestión que se implemente en relación a actos o condiciones inseguras
y que van de la mano también del apoyo de los otros líderes de áreas que se interiorizan en la operación. Como principios de liderazgo, es importante que tengamos en cuenta que si bien el gerente es la persona responsable de planificar, diseñar, implementar y velar por el alcance de los objetivos en el interior de la empresa, en muchos de estos casos el gerente no ejerce un papel de liderazgo. Si bien hay compromiso por parte de ellos, si bien hay un acompañamiento, el liderazgo no se refleja de manera positiva o de manera práctica en el interior de las operaciones. Estamos hablando de un ciclo PHBA donde se tienen que definir unas acciones del día a día y unas acciones que acompañen la gestión en el desarrollo de todos los frentes de trabajo y a nivel organizacional. Y ahí es cuando viene el cambio que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder ejercer de manera positiva nuestra función de líder de seguridad. ¿Por qué líder? Porque líder debe ser una persona que transmita información, debe ser una persona que ejemplifique la seguridad y salud en el trabajo, debe ser ese profesional o ese encargado que influya en el comportamiento en seguridad de todas las personas que integran una organización, una determinada empresa. Una de esas personas que en algunas ocasiones he encontrado y he escuchado con mucha preocupación, con mucho negativismo frente a lo que se puede hacer, con mucha pesadez frente a los resultados, pero que indudablemente frente a ese liderazgo que ejerce como líder, debe de cambiar de actitud, porque ser líder no solo significa tener habilidades de lenguaje y poder llegar y compartir con los trabajadores, no solo significa ser una persona carismática o tener una personalidad extrovertida para que las personas puedan escuchar y alzar la voz en determinados momentos. Un líder tiene que tener presente que puede desarrollarse, que puede mejorar en su quehacer. Y cuando yo hablo de un líder que pueda desarrollarse, estoy hablando de esas habilidades que el líder de seguridad y salud en el trabajo debe de concebir y debe de preocuparse por alcanzar un nivel que le permita efectivamente ser o ejercer un liderazgo efectivo. Y cuando hablo de habilidades, me estoy refiriendo a ese líder que está empezando en su gestión, que tiene poca experiencia, porque también nos los hemos encontrado en los frentes, con un pensamiento tal como a mí no me siguen porque yo casi no sé de las actividades, o a ese líder que tiene una experiencia media de 3, 4 años, donde uno identifica que están haciendo algunas cosas, pero todavía hace falta mucho por mejorar. O de hecho ese mismo líder que cuenta con mucha experiencia, pero que ya sabe y entiende dentro de su madurez, dentro de su profesionalismo, que el trabajo es el desarrollo constante y diario y el seguimiento y el acompañamiento en la gestión, que también tiene que mejorar en algunos aspectos en sus habilidades. Estoy hablando de ese crecimiento que debemos de tener nosotros, cada uno de nosotros los líderes de seguridad, para afrontar cada una de las situaciones que se presenten. Pero la pregunta es ¿cómo desarrollar esas habilidades? Eso es lo que hemos querido entonces enfocarnos para esta temática, porque existen principios, existen estrategias y existen gestiones que nosotros podemos mejorar y que de hecho hemos identificado en terreno que son los puntos claves para mejorar las habilidades en el liderazgo que se está ejerciendo en el interior de las empresas. Voy a hablarles inicialmente de los principios, de esos 7 principios, y luego voy a reforzar el tema estratégico y de gestión que como líder nosotros debemos desarrollar. En primera instancia, les hablo de construir una visión. Pero, ¿qué es construir una visión? No nos creemos todavía el cuento, la realidad de que nosotros podemos llegar al cumplimiento de 0 accidentes en el interior de las empresas. Entonces, fíjense que desde el punto de partida, cuando nosotros no creemos que podemos alcanzar ese resultado, ya nosotros como líderes estamos ejerciendo una barrera que nadie más está colocando frente al desarrollo de las actividades que estamos desarrollando. Entonces, se necesita tener esa visión que nos pueda determinar objetivos claros, alcances puntuales, que no nos lleven a definir dentro de las políticas de seguridad y salud en el trabajo la disminución del 50, del 70, del 80% de la accidentalidad.
No, que nos lleven a definir estrategias de tal manera que podamos definir políticas que nos permitan eliminar el número de accidentes graves y mortales en el interior de la empresa en un tiempo determinado, que nos permitan definir a través de estas políticas el control de muchas de las actividades operacionales que se puedan desarrollar. Imaginar una situación es también establecer objetivos específicos, medibles, cuantificables, interiorizar y aplicar las políticas de seguridad desde el punto de vista operacional y técnico. Definir a través de la visión el acompañamiento colectivo de todas las partes interesadas en el interior de la empresa. Y efectivamente, partiendo de este hecho de construir una visión, viene el segundo paso de compartir esa visión. Pero, ¿qué representa compartir la visión? Representa fomentar la movilidad e implicaciones que tienen que ver con todos los trabajadores y todas las partes interesadas. Llegar al corazón y a la mente de todos los trabajadores. Pero, ¿cómo hacemos esa gestión frente a un compartir? Indudablemente, lo que hemos identificado y se relaciona con los planes de trabajo, que son planes de trabajo casi que esquemáticos de año tras año, que son actividades que tienen un enfoque muy técnico y no apuntan a la gestión humana de los profesionales y de las personas que integran en la empresa. Es cambiar el mensaje de seguridad y salud en el trabajo, es realizar campañas, es llegarle a los trabajadores de distintas maneras, de distintas formas. Formas, y cuando hablo de formas, me estoy refiriendo también a esas técnicas de comunicación, de persuasión que los trabajadores tienen que percibir de manera diferente para poder captar la información. Estoy hablándoles también de instaurar climas de confianza, climas donde el trabajador pueda llegar a hacer reportes de manera libre y espontánea de actos y condiciones inseguras, y que en muchas empresas no se refleja. Y encuentra uno que no tenemos, de hecho, un buzón de sugerencias donde los trabajadores puedan hacer consultas. Y si se encuentra el buzón, simplemente se colocó y no se hizo una campaña de sensibilización. Y frente a las campañas, indudablemente nos quedamos cortos porque la gestión se adelanta a través de capacitaciones únicamente, donde no se involucra de manera directa a los trabajadores dentro del ejercicio de acompañamiento y verificación de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, de resaltar esas buenas prácticas que se están adelantando. El tercer aspecto es ser creíble. Y cuando yo hablo de ser creíble, hay una situación muy clara y es cómo garantizamos que los trabajadores puedan iniciar con algo muy básico, el uso de elementos de protección personal. Aquí yo quiero darle este ejemplo porque digamos que el uso de elementos de protección personal es uno de los pasos básicos que se deben de implementar dentro de la gestión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. No porque los elementos de protección personal eviten que se presenten accidentes o incidentes en el interior de las labores, de las actividades, sino porque es el primer paso de comenzar a construir hábitos seguros en el recurso humano. Y encontramos efectivamente frentes de trabajo donde los trabajadores utilizan los elementos de protección personal, pero donde otros frentes o dentro del mismo frente 4 utilizan elementos y un solo trabajador no está utilizando elementos. Dando un ejemplo obviamente negativo frente a la gestión que se hace o frente a las mismas medidas de seguridad. Y eso lo podemos lograr siendo creíbles a través de la generación de competencias en los trabajadores, generando conocimiento y siendo un ejemplo. Y yo parto de este principio. Ser ejemplo es fundamental dentro de la gestión que estamos adelantando. Y así lo venimos haciendo y así venimos obteniendo cambios. Cuando yo llego a un frente de trabajo, identifico que los trabajadores, empezando por lo básico, no usan elementos de protección personal. Solicito inmediatamente al líder del área, que no necesariamente tiene que ser la persona de seguridad y salud, puede ser un supervisor, puede ser un encargado, que exija el uso inmediato a todo el equipo de trabajo de los elementos de protección personal. Aquí ocurre algo muy simpático. El primer paso que da el supervisor es frenado porque sencillamente él no es ejemplo del uso de elementos de protección personal. Fíjense que estamos hablando de lo básico, porque luego vienen los actos inseguros, las condiciones inseguras. Identifica uno un número importante de condiciones inseguras que no son intervenidas
pero que si nos apoyamos del mismo personal supervisor y de los trabajadores, pueden significar una situación totalmente controlable. Entonces aquí es importante demostrar diariamente el hecho de que se tengan que implementar las medidas de seguridad, indistintamente. Y aquí hablamos también de esas excusas que en muchas ocasiones los trabajadores y los mismos supervisores nos dan cuando le hacemos las observaciones de mejora. Indistintamente de las circunstancias y adversidades, no podemos nosotros, los líderes de seguridad y salud en el trabajo, seguir ese juego de permitir que se presenten todas las excusas posibles en algunos casos y que no son técnicamente justificadas para la no aplicación de medidas de prevención en términos de seguridad. El cuarto principio es dar a la seguridad el lugar que le corresponde en la toma de decisiones. Y cuando yo hablo de este principio, de este cuarto principio, estoy refiriéndome a crear entornos de trabajo técnicamente y organizacionalmente saludables. Me estoy refiriendo a esas condiciones que deben definirse rigurosamente a través de cada uno de los responsables de las diferentes áreas de trabajo. Involucrar al personal supervisor, involucrar a los contratistas, involucrar a los trabajadores es fundamental dentro de ese ejercicio de poder implementar la gestión en términos de seguridad y salud en el trabajo. De poder integrar a toda la organización, indistintamente de los niveles. Y aquí encontramos que en muchas ocasiones los problemas de seguridad y salud en el trabajo no solo obedecen directamente a la justificación y la responsabilidad y funciones de seguridad y salud, también involucra áreas importantes como son compras, como son la misma área de recursos humanos, como son también la gestión que se adelanta en términos de contratación o de la misma gestión de cambio. Estamos hablando también dentro de dar la seguridad, definir planes de acción que sean concretos, que sean integrales. En una de las intervenciones que adelanto últimamente en una de estas empresas grandes, hemos identificado que el problema que se presenta no es un tema única y exclusivamente de seguridad y salud. De hecho, las causas básicas relacionadas a los accidentes están relacionadas más al área de compras por la falta de repuestos en algunos elementos que se requieren, o por la falta de gestión en los trabajos de gestión de cambio. Se adelantan innumerables obras en diferentes frentes de trabajo donde ni siquiera es notificada al área de seguridad y salud en el trabajo. Pero sí sucede algo muy importante. Cuando se presentan los accidentes, ahí sí el área de seguridad y salud en el trabajo debe ser la primera en conocer la situación para controlarla. Fíjense que el problema no es un tema netamente de seguridad y salud en el trabajo. Estoy hablando de problemas organizacionales donde el mismo líder de seguridad y salud en el trabajo tiene que identificar y no quedarse corto en la solución. Porque quejarnos o ver la situación de manera negativa nos hace quedar corto. Tenemos que entrar a intervenir a través de nuestro liderazgo para la solución de las diferentes situaciones que están afectando directamente la gestión que nosotros estamos adelantando. Llevar a la seguridad a un plano importante en la empresa. Y es sencillo, es tener una visión clara de qué representa un accidente de trabajo para la productividad que se está adelantando en el interior de la empresa. El quinto principio está relacionado con el estar presente en el terreno. Si bien entiendo que en algunas organizaciones la gestión del líder de seguridad y salud en el trabajo tiende a ser muy administrativa, muy de reuniones, muy de tareas específicas, debemos de darnos el gusto, el privilegio de estar en campo. Es una realidad que nosotros los líderes de seguridad y salud en el trabajo tenemos que tener muy presente. Estar en campo significa alinear los requisitos gerenciales y de seguridad a la realidad del terreno, a la realidad de los procesos y de las tareas y actividades que se adelantan. Es hacer intervención y desarrollar de manera significativa todas las posibles soluciones a las dificultades y a las condiciones que se están presentando en el terreno. Pero algo que debemos de tener en cuenta es brindar soluciones a aquellas condiciones o actos inseguros que se presentan. ¿Cuál es el ejercicio que hemos venido haciendo con muchos líderes en frentes de trabajo? Identificando
aplicando una técnica de intervención que voy a mencionar y que ya he mencionado, la técnica de intervención GEPO o PEPO o DPA, hemos analizado todo un contexto en diferentes frentes de trabajo, lo que nos ha llevado a detener la operación en muchas ocasiones. Detener no es parar la producción, detener es garantizar de que por un accidente la producción se ve afectada. Y eso sí debe de preocuparle a un gerente. Y esa es la información que debemos de transmitir nosotros a la organización a nivel directivo. Estar presente en el terreno no es solo realizar una inspección de seguridad e identificar condiciones y actos inseguros. Es el ejercicio que vienen haciendo muchos líderes y ahí es donde nosotros, yo recalco, debemos de cambiar dentro de la cultura organizacional nuestra gestión hacia una gestión proactiva. No podemos identificar trabajadores sin elementos de protección personal y hacerlos parte de ese paisaje. No podemos identificar condiciones, actos inseguros que están relacionados con controles que pueden aplicarse de forma inmediata. Hemos identificado cilindros de oxicorte al lado de tanques de combustible. Hemos identificado huecos o áreas bastante complejas donde hay un riesgo de caída inminente y no hay ningún tipo de señalización o control. Y estamos hablando de que en estos casos no se necesita una inversión, no se necesita el apoyo del gerente o del supervisor encargado de la parte presupuestal para realizar una intervención. Ese es uno de los aspectos importantes relacionados al principio de estar sobre el terreno. Implementar controles de manera pertinente y eficientes y eficaces en las condiciones que estamos identificando. Otro es fomentar el espíritu de equipo y la cooperación interdepartamental. Creo que lo he venido diciendo de manera transversal en cada uno de los puntos, porque es fundamental entender que se debe garantizar y desarrollar el intercambio de información entre los diferentes equipos. Y aquí encuentra uno que muchos líderes de seguridad y salud en el trabajo pasan todo el año casi que solos, donde no transmiten los hallazgos, donde no asignan las responsabilidades a los supervisores o a las personas encargadas de la seguridad en diferentes áreas. Recuerden que la responsabilidad de la seguridad y salud no es únicamente del líder de seguridad y salud en el trabajo, es también de esas personas que deben garantizar también unos medios de comunicación fluidos que permitan el intercambio de información, que deben ser también relacionados al por qué se presenta de manera puntual o de manera general situaciones que pueden ser controladas en los diferentes frentes de trabajo. Y obviamente buscar la cooperación interdepartamental de todas las personas, supervisores, trabajadores de las diferentes áreas de trabajo. Recuerden que esto es algo, nuestra gestión de liderazgo es algo integral. Y partiendo de ese hecho, la integralidad tiene que buscar la cooperación de todas las áreas involucradas dentro del interior de las empresas. Reconocer las buenas prácticas y aplicar sanciones justas. Hemos identificado, me parece uno de los aspectos de mejoras también relevante, a líderes de seguridad prácticamente regañando a los trabajadores. Es importante que tengamos en cuenta que debemos de ser justos en la proporcionalidad de las condiciones críticas que nosotros identifiquemos, pero también tenemos que tener claro cómo le llegamos a los trabajadores. Si definimos zanahoria y palo frente a los diferentes actos inseguros, tengamos presente que la zanahoria a largo plazo nos da mejores resultados que el mismo palo, que las mismas sanciones que podemos estar emitiendo a los trabajadores por el incumplimiento o por actos inseguros. Pero también tengamos en cuenta algo que es sumamente relevante, y es que esos actos inseguros que nosotros identificamos en muchas ocasiones también están relacionadas a problemas organizacionales, porque hemos identificado capacitaciones muy escasas, capacitaciones no pertinentes, capacitaciones que apuntan, como lo dije hace un momento, a un concepto o a un alcance técnico y no al factor humano, al factor personal de los trabajadores, a esas actividades que impulsan la motivación, que impulsan el trabajo en equipo. Y por eso muchos de los líderes se cargan indudablemente de actividades y se cargan de acciones que realmente no deben de ser asumidas por ellos mismos. En ese sentido, es importante también, en términos de reconocer las buenas prácticas, elegir los momentos claves para recompensar a los actores,
a esos trabajadores que están involucrados. Y ahí yo hago también un paréntesis porque es importante definir a nivel de indicadores este tipo de acciones, no solo para definir los incumplimientos, sino también los buenos resultados en los diferentes frentes de trabajo. Saber celebrar con éxito la gestión colectiva en los diferentes frentes y discutir en frío los comportamientos inaceptables en términos de seguridad y salud en el trabajo. En ese sentido, es obviamente frente a los incumplimientos, saber aplicar las sanciones en total transparencia con respecto a las reglas que se han definido. Pero esos son otros de los vacíos que hemos identificado. No tenemos claro cuáles son las reglas de sanciones. Entonces, sí hemos identificado que muchos trabajadores tienen llamados de atención verbales, pero prácticamente hemos tenido o tenemos un número importante de llamados de sanción, de atención frente a actos inseguros, pero no hay sanción. Entonces, eso quiere decir que estamos mandando mensajes negativos porque el trabajador al final termina creyendo de que en la empresa finalmente no se va a hacer absolutamente nada frente al incumplimiento de esas condiciones o de esos actos o de esos actos que son muy frecuentes y que nos vienen generando accidentes de trabajo. Dentro de estos principios, estos 7 apartes son sumamente importantes frente al cambio que nosotros mismos debemos de tener frente a las condiciones y actos inseguros que se reflejan diariamente en el interior de las empresas. Anteriormente también les había hablado de las estrategias de liderazgo que debemos de tener en cuenta. Les mencionaba varias de estas estrategias que están relacionadas con las acciones o el trabajo que con base en el ejemplo nosotros debemos realizar. Lo dije hace un momento, pero el ejemplo no es solo utilizar los elementos de protección personal, es ser coherentes, es hablar de seguridad y aplicar seguridad en términos de condiciones y de actos inseguros. Hablaba también dentro de estas estrategias de exponer a alguien enfrente y fíjense que estamos haciendo una relación dentro de la gestión estratégica de esos principios que acabo de mencionar. Exponer a alguien enfrente de un grupo cuando se trate de acciones positivas, cuando se trate de acciones negativas, hacer la corrección de manera inmediata, pero apartar al trabajador. Aquí también corre o juega un papel importante las palabras que nosotros utilizamos para sensibilizar a ese trabajador. No es el grito, no es la palabra que no tiene en muchas ocasiones un significado relevante en la observación de mejora que tiene que aplicar el trabajador. Es la forma como persuadimos, cómo nos comunicamos con esos trabajadores. En el tercer aspecto hablábamos también del arte de persuadir, cómo le llegamos. Y algo que nos resulta bastante interesante cuando nosotros hemos identificado trabajadores en actos, cometiendo actos inseguros, es lo primero, preguntarle por su familia. Es llegar a conocer un poco más, interiorizar un poco más el posible estado emocional de un trabajador. Es conocer de primera mano qué es lo que ese trabajador puede llegar a sensibilizarlo. Y partiendo de ese hecho, comenzar a utilizar palabras que permitan llegar, como lo decía anteriormente, al corazón, a la mente del trabajador, a ubicar, pensar de que él se tiene que cuidar por él y por las personas que él quiere. Utilizar esas palabras de grandeza que realcen la personalidad del trabajador. Todos los seres humanos somos felices cuando recibimos elogios y ahí es importante utilizar esas palabras para poder llegarle al trabajador de manera positiva y no de manera negativa con mensajes en muchas ocasiones en un tono totalmente inadecuado frente a las mejoras que se deben de aplicar e implementar. Generar confianza de trabajo, integridad, ser justo y ser coherente frente a las diferentes medidas que tomemos. Y cuando yo digo confianza al trabajador, también quiero llegarles a ese mensaje nuevamente de la confianza de la gestión que nosotros adelantamos nosotros mismos. Y fíjense que aquí estamos hablando del primer punto, tener una visión clara, qué es lo que queremos, cómo lo vamos a lograr. En una de estas intervenciones he escuchado a muchos líderes de forma pesimista decir, esto no se va a poder, esto es una locura, esto es muy complejo, pero fíjense que los resultados han sido muy visibles.
Y los resultados, no estoy hablando de que la empresa, la organización ha invertido un capital enorme para cambiar todas las condiciones. No, ha sido un trabajo donde hemos vinculado a los trabajadores en la misma solución, donde hemos analizado con los mismos trabajadores cuáles son esas situaciones que no solo están relacionados a los actos y a las condiciones inseguras, sino a la satisfacción, al confort de los trabajadores en el desarrollo de las mismas actividades que están adelantando. Recuerden que estamos tratando con personas, con seres humanos, sensibles, que han aprendido a ser fuertes, sí, que vienen con hábitos de trabajo de forma insegura, sí, pero que son personas que podemos cambiar. Pero la principal persona que debemos de cambiar somos nosotros mismos, frente a esa visión clara que debemos de tener de conseguir como resultado final cero accidente. Y evidentemente cero accidente a veces nos cuesta creerlo y pensamos que es una utopía, pero sí se puede conseguir ese resultado. Es una de las visiones más principales que debemos de tener nosotros los líderes, porque eso es lo que nos va a permitir tener una visión de manera integral de las condiciones que se presentan en las empresas. Pero bien, esas condiciones que se presentan en las empresas y ese objetivo de cero accidente, ¿cómo lo conseguimos a través de nuestra visión? Tenemos que tener claro que la intervención debe de dársele ese nivel jerárquico. No es intervenir por intervenir, es intervenir aquellas condiciones y aquellos actos inseguros que están relacionados a los accidentes de trabajo, pero algo muy importante y que no se nos puede olvidar, a la potencialidad de los riesgos que tenemos en los diferentes frentes de trabajo. Dentro de esas acciones de liderazgo tenemos que escuchar y aprender, porque aquí se trata también de aprender, no solo de preocuparnos por las habilidades que tenemos que desarrollar, sino aprender en equipo, aprender de manera mancomunada con todas las personas que hacen parte de la organización. ¿Cuáles son esas acciones importantes? Y es claro, a veces encontramos trabajadores que no tienen un contacto directo con los supervisores, con los líderes de seguridad. Pero ¿qué es lo que genera confianza? ¿Por dónde partimos? Debemos de partir por una escucha activa, una escucha que nos permite entender la problemática, tener clara cuáles son las necesidades de los trabajadores y del entorno donde nosotros estamos haciendo la intervención, donde estamos en terreno identificando condiciones que puedan o están relacionadas con las diferentes situaciones de riesgo potencial que se presentan. Realizar coaching en equipo. ¿Qué es realizar coaching en equipo? Es desarrollar habilidades, competencias, ayudar a que las personas crezcan, ayudar a aprender de manera pertinente frente a las diferentes condiciones. Un ejemplo muy particular que le daba a uno de los trabajadores que intervine hace poco es un soldador que identifiqué sin ningún elemento, solo la careta, y no tenía otro elemento de protección personal adicional a los guantes. Pero fíjense que el problema de este trabajador no significa realmente la gravedad frente al uso o no uso de las botas o de los guantes como tal. Es la enfermedad potencial que este trabajador puede tener de forma potencial por el no uso de filtro o de protección respiratoria. ¿Cómo se hizo la intervención? Conociendo cuántos hijos tenía, casualmente 5 hijos, nada menos, una esposa, obviamente, y donde sencillamente apenas se le mencionó el tema de los hijos, se le vio el cambio. Pero ¿cuál fue la explicación? ¿Cuál fue la intervención? Es proyecte a ese trabajador cuál es su visión de vida, cuántos años quiere usted vivir. El trabajador le va a decir 50, le va a decir 80, le va a decir 100 años. Está envenenándose usted solo. Y fíjese que ese veneno lo que va a hacer es que usted tenga menos tiempo con sus hijos que ahora están creciendo y que necesitan de usted. Fíjense que es enseñarles y enseñarles con amor, con carácter, decirles sencillamente, usted se está envenenando solo, se está matando si no utiliza los elementos de protección personal. Usted es importante para su familia y esa importancia requiere de que usted se cuide. La única reacción que hemos identificado en esas intervenciones es que los trabajadores responden de manera positiva y agradecida, porque en algunos casos hemos identificado que frente a las intervenciones que se les hace, el trabajador lo único que piensa es que se están preocupando porque la empresa mantenga una producción. Y ahí tenemos que intervenir de forma positiva, mandando un mensaje totalmente abierto de
el cuidado que nosotros queremos tener con ellos y que ellos tienen que tener con ellos mismos. Gestión de cambio. Tenemos que estar muy pendientes de la gestión de cambio. Muchas empresas, los frentes de trabajo se descuidan porque hay desafíos nuevos, porque hay cambios dentro de la gestión. Se cambiaron elementos, porque se está realizando una actividad en altura que no se realizaba antes, porque se está adelantando una excavación que no se había tampoco identificado y que en muchas ocasiones al líder de seguridad y salud en el trabajo no se le informa. Fíjense lo grave de esta situación. No se le informa, tenemos un problema de comunicación entre áreas, entre diferentes departamentos. Pero en el fondo lo que más preocupa es que no se aplican las medidas de seguridad frente al tema de gestión de cambio. Y cuando no se aplican esas medidas de seguridad, obviamente el resultado en muchas ocasiones termina con un siniestro bastante lamentable. Otro de los aspectos, pero mejorar es ese pensamiento creativo. Nos estamos quedando cortos porque, como lo decía hace un momento, estamos haciendo las mismas actividades todos los años, con los mismos alcances y los mismos resultados. Tenemos que tener y mejorar la percepción del riesgo, potencializar. Estamos hablando de gestión de riesgo. Gestión de riesgo no es llegar a un frente e identificar condiciones o identificar actos. Gestión de riesgo significa mirar más allá, prever lo que puede pasar y obviamente dando el ejemplo de la toma de decisiones a tiempo con el mismo recurso humano, pero hacerles entender la importancia de que ellos también tengan esa visión clara de intervenir condiciones o actos que pueden generar un accidente de trabajo más adelante. Y algo muy importante que debemos de tener en cuenta. Yo estoy en la empresa como líder de seguridad y salud en trabajo para cuidarlos, pero la responsabilidad no es solo mía. Y aquí es cuando hablamos, cuido a los demás. ¿Cómo cuidamos a los demás? Enseñándoles a cuidarse a ellos mismos y enseñándoles a cuidar a los demás compañeros. No estoy hablando de autocuidado todavía. Estoy hablando de esas habilidades que nosotros tenemos que desarrollar en el recurso humano para que entiendan que lo más importante que nosotros tenemos es la vida. Y partiendo de la vida, lo más importante es cuidarnos a nosotros mismos, por nosotros y por nuestra familia. Y ese es el mensaje que debemos de transmitirle a los trabajadores y a los supervisores frente a todas esas medidas de seguridad y de prevención que se deben de implementar. Adicionalmente, hablamos también de un cuadro de mando integral. Los indicadores no pueden quedarse relegados frente a esa gestión y los indicadores tienen que ir de la mano en la aplicación de herramientas que me permitan ir haciendo un seguimiento y una medición diaria, quincenal, mensual, como lo queramos ver dependiendo de la situación que se tiene en la empresa. Una herramienta muy importante que personalmente utilizo y que comparto con ustedes es el Power BI. Es una herramienta que nos ayuda a hacer análisis de información. Es un apoyo adicional a ese Excel, que también es una herramienta importante, pero que nos ayuda a hacer un análisis de profundidad frente a los datos estadísticos, a relacionar variables, hacer de los números una información que nos permita aplicar medidas preventivas de manera pertinente y de manera pronta y no tardía, como sucede en muchas ocasiones. Frente a las técnicas de intervención, he querido también recordarles este tema porque las técnicas nos ayudan a prevenir accidentes. ¿Y cómo las técnicas nos ayudan a prevenir accidentes? Voy a mencionarles la primera, técnica PEPO o técnica GEPO. Tener en cuenta cuáles son las condiciones de los trabajadores, si requiere de competencias, si los elementos de protección personal son los adecuados, si de acuerdo al turno de trabajo se encuentra en condiciones saludables, óptimas para el desarrollo de las actividades. Ahorita con el caso del COVID hemos encontrado trabajadores totalmente deshechos por la vacuna que se han colocado y donde obviamente la sintomatología o las condiciones fisiológicas se han deteriorado, que evidenciamos que no está en condiciones de trabajo, pero que realizan la operación casi como si no estuviera pasando nada. Y ese es una de las responsabilidades y de los papeles que tienen los líderes de área y los líderes de seguridad y salud en el trabajo. Seguimos con PEPO, con la E de equipos, y identificamos equipos que no cuentan con condiciones de seguridad adecuadas. Si hablamos de seguridad vial, encontramos equipos donde el preoperacional se está adelantando de manera deficiente, donde no se incluye información relevante y real de las condiciones técnicas y mecánicas del vehículo. Y eso
hay que hacerle seguimiento desde el área de seguridad y salud en el trabajo. Seguimos con los procedimientos. ¿Procedimientos por qué? Porque se requieren procedimientos pertinentes, estándares de trabajo pertinentes, instructivos pertinentes. Y lo que estamos identificando es que después del accidente, cuando se analiza el procedimiento, la pertinencia de estos documentos, se pierde la información porque por un lado va la operación y por otro lado va el documento. Pero hay algo mucho más crítico frente a esa situación. Muchos de los líderes de seguridad y salud en el trabajo le restan importancia al uso adecuado de los procedimientos de trabajo seguro. Casi que son documentos que tenemos guardados y no son documentos donde en vez de tenerlos muy presentes en ese paso a paso, que son lo que nos van a permitir hacer una retroalimentación de manera positiva, técnica y pertinente a los trabajadores, pues los dejamos relegados porque creemos que el procedimiento, como se está haciendo indistintamente de los actos inseguros, no nos deja accidentes y en el fondo lo que evidenciamos es ese mismo paisaje visto desde el área de seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, aquí la mejora que tenemos que tener en cuenta es que los procedimientos son para implementarlos, para socializarlos, para recordarlos y para validar que efectivamente, independientemente del tiempo transcurrido en una operación, se ejecute de manera tal de que no permita que se presenten condiciones o actos inseguros dentro de la operación. Encontramos el entorno, porque también hemos identificado entornos con una deficiente iluminación, con un nivel de ruido bastante alto y que obviamente está relacionado en muchos casos con accidentes de trabajo que se presentan. Adicionalmente, cuando hablamos de entornos de trabajo, también hablamos de todos esos lugares de trabajo donde se requieren medidas de implementación, el uso de señalización, el uso de barreras que permitan o impidan que un trabajador cometa un error en su defecto y lo lleven a la materialización de un accidente de trabajo. Y el tema organizacional. Les recuerdo que la metodología GEPO o la metodología PEPO es una de las técnicas de intervención utilizada en la metodología ICANN, que es la metodología de investigación de accidentes, que obviamente nos permite también, desde el punto de vista ya reactivo, captar una información que en la parte práctica y personalmente considero sumamente relevante en el análisis de la causalidad de los accidentes de trabajo. Hablemos de la técnica de intervención, porque aquí hablamos de la técnica DPA, algunos lo tienen definido a través con otros nombres, detente, piensa y actúa. Detener los trabajos no implica detener la producción, es ganar tiempo para que la producción no se vea perjudicada. Y ese es el mensaje con el que yo llego a las altas gerencias. ¿Qué es lo importante realmente? Si la importancia es la producción, ¿por qué no garantizamos que sea una producción fluida? Si la importancia es la producción, ¿por qué no tomamos las medidas o se implementan todas las gestiones pertinentes para evitar que los accidentes se presentan? Porque cuando ya llega el accidente, lo primero que se afecta es la producción. Y ya no estamos hablando de intervenir 30 minutos o una hora, que es lo que les cuesta al empresario, una hora de trabajo, pero infortunadamente no visualizan de manera clara que por una hora de trabajo o 15 minutos de intervención se puede detener la operación 4 horas, 8 horas o en su defecto, como sucede en muchos accidentes que lamentamos en el sector minero, 1 mes, 3 meses o 6 meses por la implementación de medidas rigurosas que se deben de implementar. Alguien me dirá, no tanto tiempo, ingeniero, realmente eso pasa muy rápido y ellos comienzan a operar. Indudablemente hay unas responsabilidades que cada empleador y cada líder de seguridad asume cuando se violan estas medidas que impone obviamente la Agencia Nacional de Minería. Pero frente a este DPA, esta técnica de intervención, tenemos que tener en cuenta la visión que tenemos frente a los diferentes riesgos, la percepción del riesgo, que personalmente lo puedo compartir con plena seguridad. Me preocupa que los líderes de seguridad en las empresas estén haciendo parte de ese juego inseguro que se está manteniendo. Encuentro frentes de trabajo con condiciones realmente preocupantes, trabajos de tareas de alto riesgo, entre ellas altura, espacios confinados, excavaciones, manipulación de sustancias químicas, izajes de carga, donde las medidas de seguridad que se están implementando son sumamente precarias. Y estamos jugando a que no ha pasado nada, posiblemente no pase, y entonces esperemos que sea ese el resultado. La otra técnica de investigación, la técnica ICANN, que nos permite
implementar medidas de defensa frente a condiciones que se puedan presentar. El comportamiento de la seguridad es importante y debemos de tenerlo en cuenta porque es lo que nos va a permitir el trabajo en equipo, aplicar técnicas donde el grupo de trabajadores intervenido pueda apoyar y aportarle en las actividades. Aplicar técnicas desde el punto de vista organizacional donde se aseguren todos los procesos y se implementen todas las medidas. Y trabajar con la gente. Trabajar con la gente significa comunicarse con la gente, interactuar, conocer sus necesidades, no solo a nivel personal, sino también a nivel laboral, a nivel de ambientes de trabajo. Estas son algunas imágenes que hemos identificado, un antes y un después. Estas son imágenes que yo traigo a relucir acá dentro de la presentación. ¿Por qué? Porque las medidas que se implementan en el acto. Condiciones inseguras, donde se ha de manera inmediata cambiado el panorama y todas esas condiciones numerables que identifica uno en los diferentes. Y actos inseguros, trabajadores en altura hablando por celular, donde la principal medida es inmediatamente parar la operación, llamar al coordinador y que se estén aplicando no solo en el momento, sino todos los días las medidas de seguridad correspondientes, demarcación de área, asegurar las herramientas de trabajo, implementar la parte documental, la supervisión efectiva y evidentemente estoy seguro que ustedes entenderán que estamos hablando de intervención que nos ayudan a evitar que se presenten accidentes de trabajo. Este es otro ejemplo y la realidad que uno encuentra en los frentes es no conocía la distancia, no conocía el procedimiento, no me han entregado el EPP o se me dañó. Y fíjense que son tantas excusas que infortunadamente encuentra uno a líderes de seguridad y salud en trabajo que también las tienen, hacen parte de su diario vivir y ya las tienen como casi que hace parte de nuestro día a día y eso es la verdad y eso es lo que sucede cuando realmente las medidas y la gestión debe ser diferente. Recordarles un poco esos compromisos, afinar la percepción de riesgo aplicando metodologías de intervención, participar activamente en la evolución de los riesgos de tu equipo de trabajo y con el equipo de trabajo, identificar condiciones y actos inseguros e intervenirlos inmediatamente, que está ligado al primer compromiso. Realizar bien las rutinas de seguridad como forma de cuidar a sus compañeros, ser ejemplo de las actividades, ser ejemplo de todo el comportamiento en seguridad y salud en el trabajo y revisar bien los hallazgos de las lecciones aprendidas, resaltar las acciones positivas, tanto individuales como grupales. No olvidemos que la intervención debe detenerse y aplicarse teniendo en cuenta barreras duras y barreras blandas. El número de capacitaciones no influye a que se disminuya la accidentalidad, lo que realmente influye son esas acciones o esos controles duros que nos van a permitir eliminar, sustituir, rediseñar o separar fuentes de energía que nos puedan materializar un accidente de trabajo. No nos enfoquemos solo en capacitaciones, si bien es importante trabajarlas de forma pertinente y de forma que lleguen al ser como tal del trabajador para cambiar esos comportamientos, en muchos casos es sumamente relevante pensar en esas barreras duras que efectivamente nos van a aplicar o a llevar a tener mejores resultados a muy corto tiempo frente a la accidentalidad que se presenta en el interior de las empresas. Para terminar, quiero dejarles este video. Creo que es uno de los ejemplos más claros que nosotros podemos visualizar cuando se implementan medidas de seguridad y cuando no se implementan medidas de seguridad. En el costado derecho, el trabajador y los supervisores ejercen una clara acción preventiva. En el costado izquierdo tenemos el caso fortuito que se materializa en los accidentes de trabajo. ¿Cuáles son los panoramas? ¿Cuál es la realidad? Una empresa que tuvo que parar la operación, unos trabajadores que son afectados psicológicamente en algunos casos por la imagen o por la situación vivida, pero en el fondo hay una realidad muy triste y es que no es solo el trabajador el que se afecta en un accidente, se afecta toda su familia, se afecta todo el entorno. Si lo pensamos y si lo miramos desde el punto de vista organizacional, la empresa también se afecta, la imagen de la empresa. Y es esas dos caras, esas dos realidades que tenemos cuando obviamente un trabajador se ve afectado por un accidente de trabajo. Son esas condiciones que llevan a que un trabajador no pueda disfrutar de su familia, de los momentos de seguridad. Pero aquí algo para reflexionar.
una decisión puede cambiar la vida de cualquier persona. Y lo importante es tener claro de qué lado estamos, si del lado de la inseguridad o de la permisibilidad de las condiciones que se presentan y actos que se presentan en el interior de la empresa, o del papel que nos corresponde a nosotros como líder, intervenir y evitar que se presenten los accidentes. Con esta corta charla, que indudablemente tiene muchos temas muy amplios realmente para trabajar e intervenir en el interior de las empresas con diferentes grupos de trabajo, pues espero poder haberles aportado ideas y algo de conocimiento para mejorar en la gestión que adelantamos como líderes de seguridad en el interior de nuestras empresas. Con esto terminamos, Lina. Pasamos entonces a lo que es el sondeo final de estas temáticas que venimos trabajando. Lina. Muchas gracias, ingeniero. Claro que sí. Vamos entonces, sondeo, muy atentos. La primera pregunta. Construir una misión representa A. Interiorizar y aplicar políticas de seguridad pertinente. B. Establecer objetivos específicos, medibles y alcanzables. C. Construir una visión colectiva. O D. Todas las. Por favor, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados. Bueno, ingeniero, acá nos dijo el 100% que son todas las anteriores. Totalmente, Lina, quedó claro este tema. Tenemos que ser profesionales integrales, profesionales que no solo nos preocupemos por aspectos técnicos, como lo dije hace un momento, sino también desde el punto de vista humano, intervenir, tener una visión clara de lo que queremos como resultado y ayudar en la participación de todas las áreas y de todas las personas involucradas en el interior de la empresa. Totalmente acertada la respuesta. Muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta. Ser creíble representa A. Ser competente, equitativo y ejemplar. B. Intervenir ocasionalmente en los actos inseguros. C. Juzgar de acuerdo con mi criterio profesional. O D. Ninguna de las anteriores. Nuevamente, por favor, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Vamos a ver los resultados. El 81% nos dijo ser competente, equitativo y ejemplar, 4% intervenir ocasionalmente en los actos inseguros, 0% juzgar de acuerdo con mi criterio profesional y 15% ninguna de las anteriores, ingeniero. Bueno, me deja tranquilo que nadie respondió el punto C. Eso me deja muy tranquilo, pero efectivamente la respuesta es la A. Ser creíble representa, y tengámoslo muy presente, somos un ejemplo en la empresa. He encontrado líderes que no creen eso, pero cuando analizamos la situación que ellos viven, esas vivencias, al final concluyen que efectivamente son un ejemplo y no lo están sabiendo aprovechar. Y eso es y ahí la importancia de ser creíble. Somos ejemplo día a día, somos líderes y los trabajadores reflejan en nosotros en muchas ocasiones lo que ellos son o lo que quieren ser. Entonces, la invitación a que seamos creíbles dentro de la gestión que estamos adelantando. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. Y vamos con la tercera y última pregunta. Las técnicas de intervención son herramientas que ayudan a prevenir accidentes. ¿Sí o no? Seleccionen la respuesta correcta, por favor. Vamos a ver los resultados. El 95% dijo sí y 3% no, ingeniero. Ok, excelente el resultado, 90 y tanto por ciento quiere decir y reafirma que efectivamente el uso de técnicas de intervención, como las mencionadas, habrá muchos y
pienso que ese pequeño porcentaje que respondió no, pueda que identifique otras metodologías para evitar que se presenten accidentes. Aquí lo importante es ser pertinente, ser persistente, ser coherente frente a todas esas condiciones y actos inseguros que identificamos en el día a día y que hacen parte de la cultura organizacional. Importante realizar intervención e implementar todas las medidas preventivas dentro de un contexto integral, dentro de las personas, el entorno, los equipos, los procedimientos y la organización. De esta manera estoy seguro que vamos, a evitar que se presenten muchos accidentes de trabajo en los diferentes frentes que tenemos en nuestra organización. Bueno, ingeniero, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Por supuesto, te agradecemos por habernos acompañado durante este año en todo este proceso educativo con esta comunidad tan importante como lo fue la comunidad del sector minero. Esperamos verte el próximo año también con más temas de interés. Por supuesto que sí, Linda, y muchísimas gracias a ti y a todas las personas que nos acompañaron en todas estas secciones. Espero haber también poder aportado en su conocimiento, en su experiencia para mejorar en las medidas de prevención que ustedes están aplicando. A todos les deseo unas felices fiestas navideñas y un feliz año nuevo. Muchísimas bendiciones. Y también, por supuesto, felices fiestas y a todos gracias por su participación. Recuerden visitar Posipedia para que se inscriban en toda nuestra programación. Les recuerdo que durante esta semana y la próxima semana estaremos haciendo los cierres y las clausuras de todas nuestras comunidades. .posipedia.co. Inscriban y participen de toda nuestra programación. Que tengan un feliz día. Los dejamos con el siguiente video.